Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Les saluda el pastor Luis Alberto Martínez de la Misión Cristiana Vida Nueva en Cristo. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Mandamos un saludo a todos los hermanos en Cristo y amigos que vayan a escuchar este mensaje de la palabra de Dios. Hoy quiero empezar esta serie de estudios y quiero comenzar con el plan de salvación de Dios. La salvación viene de parte de Dios, como lo vamos a desarrollar, y la salvación es la liberación de la condenación eterna en el infierno por nuestros pecados. Dice en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16 al 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y el nombre del unigénito Hijo de Dios sabemos que es el Señor Jesucristo. El plan de salvación que Dios tiene desde la muerte de Cristo en la cruz hace 2000 años hasta hoy en día, hasta nuestros días, tiene que venir de parte de Dios. Todas las religiones del mundo enseñan que necesitamos ser librados, pero cada uno tiene un entendimiento diferente de lo que necesitamos para ser salvos. ¿Por qué necesitamos ser salvos y cómo se puede recibir o lograr esa salvación? Sin embargo, la Biblia deja muy claro que solo hay un plan de salvación. Lo más importante que hay que entender sobre el plan de salvación es que el plan de salvación de Dios, no el plan de salvación de la humanidad. El plan de salvación de la humanidad consiste en observar ritos religiosos, obedecer ciertos mandamientos de hombres, liturgias, ritos, sacramentos, obras, etcétera, etcétera, o alcanzar ciertos niveles de iluminación espiritual. Pero, de acuerdo a la Biblia, ninguna de estas cosas son parte del plan de salvación de Dios. El plan de salvación de Dios, primero debemos entender por qué necesitamos ser salvos. En pocas palabras, necesitamos ser salvos porque hemos pecado. La Biblia nos declara que todos han pecado delante de Dios. Dice en el libro de Romanos, en el Nuevo Testamento, capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea que la Biblia es clara en decirnos que toda la raza humana pecamos. Porque dice por cuanto todos, o sea que no hay ninguno que quede libre de la condenación, porque todos nacimos en pecado. ¿Por qué? Porque el pecado que se nos transmitió a través de Adán y Eva. Cuando ellos pecaron contra Dios, entró el pecado y la raza humana, a partir de Adán y Eva, nació infectado con el pecado. Y nosotros a veces nos preguntamos, bueno, ¿y por qué Dios me tiene que condenar si yo no tuve la culpa de nacer en pecado? Precisamente porque no tuviste tú la culpa, Dios mandó al antídoto, la cura, a su Hijo, al Señor Jesucristo, a morir en una cruz por nuestros pecados. En Juan 3:16, que es muy claro, dice que Dios nos amó, porque de tal manera amó Dios al mundo, que nos dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, o sea, en la persona de Jesús, la Biblia es muy clara, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. O sea que Dios envía a su Hijo, al Señor Jesús, no para condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por él, para que la salvación, que fue la iniciativa de Dios, viniera a través del Señor Jesús. Y es el problema de las religiones, que todas las religiones tienen un plan de salvación. Hablando de
los testigos de Jehová, los mormones, catolicismo romano, iglesia adventista, etcétera, etcétera, que todos tienen un plan de salvación, que le han agregado obras al plan de salvación de Dios. Y vamos a ver en este estudio que Dios, Él fue el que crea el plan de salvación, aun siendo Él el ofendido, porque contra Él pecamos cuando nos rebelamos. O sea que una persona que es ofendida nunca se va a acercar a ti para pedirte disculpas, sino que está esperando que tú vengas a Él. Y Dios es todo lo contrario, porque nos ama tanto de que Él, en su iniciativa, Él es el que viene a reconciliar al mundo con Él mismo, a través del Señor Jesucristo. Dice que Juan 3:18, el que en Él cree, en la persona de Jesús, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Muy bien. Cuando nosotros decimos creer en Dios y creer en Cristo, ¿qué significa creer? Porque si decimos creer, tenemos que creer lo que la Biblia dice. No puedes decir que crees en Dios y no creerle a la palabra. No puedes decir que crees en Dios o en Jesús y no creer lo que la palabra dice. Aquí Juan nos está hablando claramente que hay que creer en la persona de Jesús para salvación, en Él, en su persona. Pero también cuando decimos creer en Dios, estamos diciendo que tenemos que creer a la palabra. O sea, que si en la Biblia vamos a encontrar el plan de salvación de Dios con varios versículos que vamos a citar, entonces nosotros tenemos que creer a lo que dice la palabra. Si Él dice que de tal forma o manera nosotros vamos a ser salvados, entonces así tiene que ser. Porque si estoy creyendo a la palabra, yo le tengo que creer a Dios cómo dice la palabra, la Biblia, de qué forma me voy a salvar. Entonces, el ser humano necesita un salvador. Nadie se puede salvar por sí solo, ni por hacer buenas obras, ni por portarse bien, ni por pertenecer a una religión. ¿Por qué decimos que nadie puede salvarse por pertenecer a una religión? Porque si por la religión fuera la salvación, en vano murió Cristo. Fue un desperdicio su sacrificio. Él no nos trajo otra religión más. Él nos vino a enseñar el camino hacia el Padre. En Juan capítulo 14, el Señor Jesucristo dice estas palabras. 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Este versículo es clave para entender, como seres humanos, que Jesús no nos deja otra opción cuando Él dice: yo soy el camino y la verdad. Él es la única verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces la Biblia dice que si queremos conocer a Dios, tenemos que conocer a Jesús, porque es Jesús el que nos lleva a conocer al Padre. En Mateo 11:27, hablando el Señor Jesús, dice estas palabras: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. En otras palabras, el Señor Jesús está diciendo: si queremos conocer al Padre, tenemos que conocer a Jesús. Y cuando tú vienes a buscar a Jesús, Él te muestra al Padre. A través de Él conocemos a Dios. ¿Por qué? Porque Jesús dijo en Juan 10:30: mi Padre y yo somos uno y el mismo. O sea que Dios tuvo que hacerse humano, porque Dios, el Padre, es espíritu. Él habita en todo el universo. Juan 4:24. Lo dijo el Señor Jesús, porque el Padre es espíritu. Entonces, el Padre, Dios, Jehová del Antiguo Testamento, Él toma cuerpo humano para bajar a este mundo. Por ejemplo, en Juan capítulo 1, ahí mismo en el Evangelio, en el principio era el verbo. El verbo es logos en el griego, la palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y aquí está hablando de quién, del Señor Jesucristo. Él era la palabra. Y en el versículo 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito
del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aquel verbo y aquella palabra fue hecho carne. O sea, vemos en estos dos versículos que Dios tuvo que tomar cuerpo humano. ¿Para qué? Para que pudiera bajar esa tierra, identificarse con la raza humana, y Él mismo, ya encarnado en el cuerpo del Señor Jesús, viniera a ser la redención, el sacrificio perfecto para que el Padre se complaciera ahí en ese sacrificio, el pago por el pecado de la humanidad. También hay otro versículo en 1 de Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Aquí está claramente, la Biblia dice que Dios fue manifestado en carne. Muy bien, vamos a ver otros versículos donde la Biblia dice también que Jesús es Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 8 y 9, Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Vemos pues que Jesús les está diciendo a los discípulos que el que ha visto a Jesús ha visto al Padre encarnado. O sea que aquí a Felipe le dicen: aquí estás viendo a Dios hecho carne, hecho humano. En 1 de Juan 5:20 dice así: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Punto. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿De quién está hablando acá? Cuando dice y la vida eterna, sabemos que Jesús dijo en Juan 14:6, y yo soy la vida. Y en otros versículos dice, y les daré vida eterna. Y aquí el apóstol Juan confirma, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Léalo ahí en su Biblia. 1 de Juan 5:20. Y hay muchos pasajes así donde la Biblia demuestra que Jesús es Dios. En Isaías 9:6, hablando del Antiguo Testamento, una profecía. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y su nombre será llamado Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. La profecía que Isaías daba al pueblo, que vendría el Mesías. Y aquí claramente lo dice: Dios fuerte. Mire qué clara es la palabra de Dios. Padre eterno, Príncipe de paz. ¿De quién? Está hablando del Mesías. Y en Mateo 1:23 en el Nuevo Testamento confirma lo de este versículo. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Con estos versículos demostramos que Jesús es Dios y que Dios mismo tuvo que bajar a este mundo para identificarse con la raza humana y llevar a cabo el plan de salvación perfecto. Entonces el que moría en la cruz era la parte humana, porque Jesús era 100% humano y 100% Dios. Y el que moría en la cruz era la parte humana, porque el que estaba dentro de Jesús era el Padre, y el Padre es espíritu. Por lo tanto, no podía morir porque es espíritu. Pero todos estos versículos los llegamos a entender ya con el Espíritu Santo morando dentro de nosotros. Es por eso que las religiones no entienden, no descubren con sus propios ojos y con la luz del Espíritu Santo estos versículos que acabo de citar. Y es aquí donde tenemos que ir a la palabra de Dios para conocer cuál es el plan de salvación. Todas las religiones dicen esto: pórtate bien, haz lo mejor que puedas y entrarás al cielo. Si por portarse bien entonces es ganarse el cielo o la salvación, entonces ¿para qué murió Cristo? En el libro de Mateo, cuando Jesús está orando en el huerto Getsemaní y le dice al Padre:
Padre, haz de mí que pase esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. La copa que no quería beber Jesús era el sacrificio. Él sabía que le iban a flagelar, le iban a golpear, le iban a martirizar, pero en su parte humana, él no quería. En su parte humana, y por eso le pregunta al Padre, ¿no hay otra forma de que puedas salvar a los seres humanos? ¿No hay otra manera? Y no se escuchó respuesta del Padre. Pero aquí vemos de que es el pecado que nos separa de Dios. El pecado es rebelión contra Dios. Todos elegimos decididamente hacer cosas que están mal. El pecado daña a otros, nos daña a nosotros y lo más importante, deshonra a Dios. ¿Qué es el pecado? Rebelarse contra Dios. Miren, cuando nosotros pensamos que no somos tan pecadores, porque el hecho que no cometamos pecados graves como matar, robar, asaltar un banco, violar, etcétera, etcétera, pensamos que Dios nos puede perdonar. Pero quiero demostrarle una lista de pecadores que habla el Nuevo Testamento en 1 Corintios 6:9 al versículo 11, para que usted se identifique, medite si usted está en esta lista de pecadores. Y por lo tanto, si usted es sincero en su conciencia, usted va a reconocer que usted está en esta lista. Dice así 1 Corintios 6, versículo 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? O sea, no entrarán al reino de Dios. No erréis, o sea, no te engañes, no creas que va a ser así. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Mire, aquí está la lista de pecadores. ¿Quién no ha sido un fornicario? Todos aquellos que tuvieron sexo antes del matrimonio. ¿Quién no ha sido adúltero? ¿Quién de ustedes no ha estafado alguna vez? ¿O que ha robado? Porque aquí dice ni los ladrones. Y también dice ni los borrachos. O sea, todas las veces que usted se ha emborrachado, esos pecados están delante de Dios. Todas las veces que usted cometió fornicación, todas las veces que usted cometió adulterio, todas las veces que usted robó algo, todas las veces que usted estafó a alguien, dice que no heredarán el reino de Dios. En Apocalipsis vuelve a repetir otra lista para ya condenación eterna en el lago de fuego. En Apocalipsis 21:8 dice así: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces tenemos que meditar si de acuerdo a la palabra de Dios somos pecadores. Mire, por donde quiera que le busquemos, aunque ahorita nos portemos ya bien, ¿y qué va a pasar con nuestros pecados pasados? ¿Están presentes en la mente de Dios? Entonces es aquí donde Dios tiene que bajar para redimir, para rescatarnos de la muerte eterna, que será el lago de fuego. La Biblia también enseña que debido a que Dios es santo y justo, no puede permitir que el pecado quede impune. El castigo por el pecado es la muerte. En Romanos 6:23 dice estas palabras. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, esa palabra dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero en el versículo 22 nos dice algo: mas ahora que habéis sido libertados del pecado, o sea, perdonados y libertados de la condenación eterna y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. En el 23 dice que la paga del pecado es muerte, o sea que nosotros como pecadores, nuestro pago era la muerte. ¿Qué es la muerte en la Biblia? Es separación eterna. La muerte física, todas las vamos a pasar. Hebreos 9:27 dice que está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Está establecido que todos los seres humanos vamos a morir, todos, salvos y no salvos físicamente. Pero somos tripartitos, tenemos que entender, somos espíritu, alma y cuerpo. Y es el alma lo que vale para Dios, es el alma.
que se tiene que salvar. ¿Por qué? Porque el cuerpo va a quedar en el panteón, se lo van a comer los gusanos, se va a hacer polvo, pero el alma y el espíritu es lo que vale. Por eso Cristo, al morir en una cruz y resucitar el tercer día, nos dio la esperanza de que nosotros vamos a resucitar también. En Juan 11:25, el Señor Jesucristo dijo estas palabras que nos llenan de esperanza. Les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Este versículo nos da mucha esperanza porque sabemos de que el Señor Jesús está diciendo lo que Él es la resurrección y la vida, y el que en Él crea, aunque esté muerto, vivirá. O sea que después de esta vida nosotros vamos a volver a vivir. Esa es la esperanza que tenemos en Cristo. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo de que vamos a morir físicamente, pero si morimos siendo salvos, vendrá una resurrección. Él lo prometió en su palabra, que viene una resurrección de los muertos en Cristo. Y esa es la esperanza que tenemos como cristianos. Porque si Cristo no hubiera resucitado, entonces no hubiera resurrección. No tendría caso que creen en Él si no hubo resurrección. Pero como Él resucitó, también nosotros vamos a resucitar y para vida eterna. Entonces, cuando nosotros comprendemos esto, de que Dios es el único que puede salvarnos, nosotros necesitamos un Salvador. Usted necesita un Salvador. Usted no se puede salvar por sí solo, sino para qué vino Cristo a morir. Hubiera dicho Él en la cruz: bueno, pórtense bien, hagan lo mejor que puedan, denle dinero a los pobres, a los niños, ayúdenlos, etcétera, etcétera, y nos vemos allá arriba. Qué fácil hubiera sido, pero tuvo que pagar un precio el Señor Jesús, porque Él era sin pecado, sin mancha. Nació a través de el Espíritu Santo, por la obra del Espíritu Santo en la Virgen María, que fue un instrumento para traer al Salvador. Y vemos pues de que Dios es el que crea el plan de salvación. En el plan de salvación de Dios, Dios mismo es el único que puede proveer para nuestra salvación. Somos totalmente incapaces de salvarnos a nosotros mismos debido a nuestro pecado y sus consecuencias. Dios se hizo un ser humano en la persona de Jesucristo. Ya lo leímos en Juan 1 y versículo 14. Jesús vivió una vida sin pecado. En 2 Corintios 5:21 dice así: al que no conoció pecado, o sea, está hablando de Jesús, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Cristo vivió una vida sin pecado, pero Dios lo trató como que si hubiera pecado. Fue en lugar de nosotros, porque dice para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. O sea, al morir Cristo en la cruz, en nuestro lugar, se nos es imputada una justicia de parte de Dios en Él. O sea que Dios nos pone como un saco, donde en ese saco, hablando espiritualmente, nos tapa, nos libra, nos borra, porque aquí Cristo, Dios trató, el Padre lo trató en esa cruz. Dios ahí se dio por bien pagado el pecado de toda la raza humana en el cuerpo de su Hijo. Entonces tenemos que entender esto de que Dios es el que crea el plan de salvación para la raza humana. En Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Aquí está diciendo de que el Señor Jesús nunca pecó. Y es aquí donde vemos pues de que el Señor Jesús se ofreció a sí mismo como un sacrificio perfecto por nosotros. 1 Corintios 15:3 dice así: porque primeramente os he enseñado, hablando el apóstol Pablo, lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces vemos pues de que Dios muere por nuestros pecados en la persona de Jesús, en un sacrificio perfecto. Ningún ser humano puede suplantar el sacrificio de Jesús. Ningún sacrificio, ninguna obra que pueda hacer el ser humano va a suplantar o hacer equivalente el sacrificio de Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros nacimos en pecados. Ya que Jesús es Dios hecho carne, su muerte fue de valor infinito y eterno.
La muerte de Jesucristo en la cruz pagó completamente por los pecados del mundo entero. Su resurrección de entre los muertos demostró que su sacrificio era en verdad suficiente y que la salvación está ahora disponible para todo aquel que quiera venir a los pies de Cristo. Cuando hablamos del cristianismo o cuando decimos que nosotros somos cristianos ahora, quiero recalcar esto y decirle, el cristianismo no es una religión más. El cristianismo es una relación personal con Dios. No es una religión, no es una secta basada en dogmas, ritos, sacrificios, nada de eso. En las cartas de Juan, en la carta primera de Juan, versículo 1 al 4, dice estas palabras. Primera de Juan, versículo 1 al 4. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Aquí está hablando Juan del Señor Jesucristo, lo que ellos vivieron. 3 años y medio vivieron con Jesús, anduvieron con Él, cenaron con Él, comieron con Él, durmieron con Él, fueron discipulados, el Señor Jesús les enseñaba. Versículo 2 dice, porque la vida fue manifestada, o sea, Jesús, y le hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Versículo 3. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. El cristianismo es una relación personal con Dios a través de su Hijo. ¿Cómo? Cuando venimos a la palabra de Dios, la Biblia, y la leemos, ahí nosotros vemos que Dios nos está hablando a través de su palabra. Dios nos habla a través de la Biblia y nosotros hablamos con Él a través de la oración. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos y eso es lo que compartimos, es lo que le predicamos a las personas que no conocen el Evangelio de Jesús. La salvación hoy en día es por fe y por gracia. Ahorita lo vamos a explicar. En Hechos 16:31, un hombre le preguntó al apóstol Pablo cómo ser salvo. La respuesta de Pablo fue, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. La manera de seguir el plan de salvación de Dios es creer en su persona, en ningún otro líder religioso. Está la salvación en la persona de Jesús. Ese es el único requisito. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él cree, en Jesús, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, en Efesios 2:8-9, aquí vamos a ver, usted lo puede escudriñar ahí con su Biblia, dice así en el versículo 1, y Él, Jesús, os dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. La Biblia nos declaraba muertos en vuestros delitos y pecados, separados. La muerte en la Biblia es separación. Estábamos separados eternamente de Dios. Estábamos ya destinados a ir a condenación eterna en el infierno y después al lago de fuego. Estábamos vivos físicamente, pero estábamos muertos espiritualmente, separados de Dios. Versículo 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, ahí está, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Versículo 8. Esa es la clave. Efesios 2, 8 y 9. Esa es la clave para que usted entienda cómo salva Dios hoy en día. Y aquí es el centro del mensaje del plan de salvación de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Aquí en Efesios 2, 8, 9, Dios nos da el versículo clave para que usted entienda cómo ser salvos. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Empieza diciendo. Esta palabra gracia en el griego original en que fue escrita es la palabra charis, que significa favor inmerecido, regalo inmerecido. Y luego dice por medio de la fe. Cuando habla por medio de la fe, esta palabra de fe, pistis en el original griego, significa confianza, confiar en Dios. Cuando la Biblia dice que somos salvos por gracia,
es por el regalo inmerecido que Dios nos las regaló. Porque dice más adelante, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es un regalo de Dios la salvación. O sea, un regalo no se puede hacer méritos ni comprar. Alguien te da ese regalo. Entonces, Dios nos da un regalo, la salvación. ¿Cuándo? Cuando reconocemos que somos pecadores delante de Él y que no podemos hacer nada por nosotros mismos y que entendemos que la religión no nos puede salvar. Entonces, yo pongo mi confianza cuando dice por medio de la fe, significa poner la confianza en el sacrificio que hizo Jesús en la cruz, que ese sacrificio perfecto, cuando yo tomo por fe y confiando en la palabra de Dios que yo estoy leyendo ahorita, Efesios 2, 8, 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, entonces aquí yo tengo que creer a lo que me está diciendo la palabra. Y es ahí cuando yo le voy a creer a Dios en su palabra. Porque si aquí me dice que por gracia soy salvo por medio de la fe, entonces tengo que entender que de esa manera yo soy salvo. Un ejemplo, el ladrón en la cruz, cuando Jesús estaba en esa cruz tenía dos, uno a su izquierda y uno a su derecha. Uno le injuriaba, mas el otro le dijo estas palabras: Señor, acuérdate de mí hoy que vengas en tu reino. Y Jesús le contestó: de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. El Señor Jesús le conoció los pensamientos y el corazón de ese ladrón que estaba a su lado. El ladrón estaba reconociendo en ese momento que Él era el Salvador y por eso Él le pidió que se acordara de Él. Con esas palabras, el Señor Jesús bastó para conocerle y leer el corazón que se estaba arrepintiendo 5 minutos antes de morir porque iban a ser crucificados. El ladrón era pecador, era ladrón, mas sin embargo 5 minutos antes Jesús le regala la salvación porque le dice: de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. En la cruz comenzó la salvación por gracia. El primer salvado por gracia fue el ladrón. ¿Lo merecía? No lo merecía. ¿Yo lo merecía? No lo merecía. Era pecador. ¿Lo mereces tú? No lo mereces porque eres pecador. Pero si nos arrepentimos y aceptamos el sacrificio de Cristo como el pago suficiente para la deuda de nuestros pecados, y yo lo invito a Él en una oración de fe que vamos a terminar aceptándolo como mi Señor por fe, es ahí donde Dios nos regala la salvación por medio de la fe, por haber confiado en lo que dice su palabra, que yo no puedo salvarme por sí solo, necesitamos un Salvador, todos necesitamos un Salvador y es el Señor Jesús. Versículo 9 dice: no por obras, o sea, no por portarse bien, no por hacer ciertas cosas que vayan a demostrarle a Dios de que estoy haciendo un esfuerzo, no por obras para que nadie se gloríe. O sea, la salvación no es por portarse bien. Tenemos que entender eso. Miren, no tenemos que hacer méritos haciendo obras, porque si no dice para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte. Y que llegue, por decirlo así, que quieren llegar al cielo y le digan: Señor, déjame entrar. ¿Por qué quieres que te deje entrar? Porque regalaba dulces a los niños, porque daba el teletón, porque hacía buenas horas, regalaba dinero, ayudaba a los pobres, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Dice Dios: muy bien, o sea, tus obras van a ser más perfectas que el sacrificio de mi hijo. Esa pregunta te la puede hacer Dios. ¿Qué vamos a contestar? Pues claro que no, porque somos pecadores. El sacrificio de Dios fue perfecto. El Señor Jesús vivió sin pecado. Pero en el versículo 10 dice algo que vamos a explicar. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. O sea que primero nos tiene que salvar Cristo, aceptando su sacrificio como el pago perfecto de nuestros pecados. Y luego, después de que Él nos haya salvado, entonces tenemos que demostrar que somos salvos por buenas obras. Es muy diferente, porque si yo digo soy salvo, ahora soy de Cristo, soy cristiano y nunca hago obras, entonces no estoy demostrando que soy salvo, porque el versículo 10 dice que somos hechura suya, o sea, Dios nos ha creado otra vez nuevamente dentro de nosotros una persona nueva, espiritual, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. O sea, primero nos tiene que salvar Dios y luego, ya que somos salvos, entonces tenemos que hacer buenas obras. Esa es la gran diferencia. En Romanos 3:23 está otro pasaje muy importante que dice así, Romanos 3:23.
por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aquí estaba el dictamen. Estábamos destituidos, separados, alejados de Dios, condenados, ¿verdad?, eternamente. Pero cuando nos arrepentimos, como el ladrón en la cruz, el versículo 24 dice esto: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es Cristo Jesús. Aquí cambian las cosas. Arriba nos dice en el versículo 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos. Pero cuando nos arrepentimos, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea, esta palabra justificados, dikaiosune en el original griego, significa que somos declarados inocentes cuando ponemos nuestra fe en Jesús, en el sacrificio, y lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador. Aquí esta palabra justificados en el original griego dice siendo declarados inocentes gratuitamente por su gracia. ¿Por qué? Por el regalo que Él nos dio, que no lo merecíamos, pero como nos arrepentimos, es un don de Dios, la gracia, ese regalo, la salvación, nos la regala Dios mediante la redención que es en Cristo Jesús. Vemos pues que la salvación es por gracia y por fe. No tenemos que hacer nada, absolutamente nada, solamente creer a lo que la palabra dice. Esa es la confianza, eso es lo que significa fe en la Biblia, confiar en la palabra de Dios. Dios ha provisto para nuestra salvación por medio de Jesucristo. Todo lo que debemos hacer es recibirla por fe, confiando plenamente solo en Jesús como Salvador. En Hechos 4:12 hay un versículo muy importante. Dice así: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Mire, la Biblia es clara. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿En quién? En el nombre de Jesús. O sea, no hay otro líder, no hay otro ser, no hay una virgen, no hay un santo que pueda darnos la salvación, porque solo hay un nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Verifíquelo con su Biblia. Entonces, si vemos aquí claramente que la Biblia es la verdad, la palabra de Dios, tenemos que creerle. Si dice que no hay otro nombre en quien podamos ser salvos, así es. En 1 Timoteo capítulo 2 versículos 5 dice así. 1 de Timoteo 2 versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Este versículo es clave para entenderlo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador. Esa palabra mediador es intercesor entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo hombre. Léalo en su Biblia. O sea que el único que puede interceder por nosotros es Jesús. Ninguna imagen, ningún santo o como quiera llamarle, ídolo nos puede mediar. Solo Jesús. Y Él nos va a llevar a conocer al Padre. Así que usted tiene que tomar una decisión. ¿Dónde quiere pasar su eternidad? Usted tiene que tomar esa decisión en vida. Porque después de muerto ya no se puede hacer nada. La Biblia es clara. Nunca usted va a encontrar el purgatorio, el limbo. Hebreos 9:27 está claro y está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Aquí la persona muere, si fue salva, 20 segundos le está abriendo en la presencia de Dios. Y si fue condenada, si no fue salvo, rechazó a Jesús como su Salvador, entonces 20 segundos después de morir está abriendo los ojos en el infierno. El infierno está en Lucas capítulo 16, versículo 19 al 31. Usted lo puede leer y ese es otro estudio para otro día. El mismo Señor Jesús describe el infierno en ese pasaje. Lucas capítulo 16, versículo 19 al 31. Entonces usted tiene que tomar una decisión. Hoy que está escuchando este mensaje, hoy es el mejor momento para tomar su decisión y aceptar a Jesús como su Salvador personal. Dios le regala la salvación en este instante. Señora que me escucha, señor que me escucha, joven que me escucha, niño que está escuchando, ¿no te gustaría invitar a Jesús a que entre a tu corazón? Si estás listo para seguir el plan de salvación de Dios, pon tu fe en Jesús como tu Salvador. Rechaza el pecado y abraza a Dios a través de Jesucristo.
Confía en Jesús como el pago perfecto y completo por tus pecados. Si haces esto, la palabra de Dios promete que serás salvo tú y tu casa. Porque al conocer tú a Jesús, al convertirte a Él, tus pecados serán perdonados y pasarás la eternidad con Cristo Jesús. Porque hay vida después de esta vida. Esa es la esperanza de todo cristiano. Y esta esperanza no la tiene el mundo por no conocer la palabra. Pero hoy Dios te habla a tu vida a través de su palabra. Él te ama. ¿Sabes de qué manera te ama? Que murió por ti en una cruz. Ahí te demostró cuánto te ama. Porque de tal manera amó Dios al mundo. No sé qué situación estés pasando, problemas, donde piensas que no hay solución. ¿Has pensado quitarte la vida? O tal vez ya no encuentres una salida. Sí hay una salida. Hay una solución. Pon tu fe en Jesucristo como tu Salvador hoy. Si tú has creído en este mensaje y a la palabra de Dios y quieres invitar a que entre Jesús a tu corazón, dice Romanos, en el libro de Romanos, capítulo 10, con este versículo termino, con este pasaje, Romanos capítulo 10, y lo puedes buscar en tu Biblia también. Dice Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Versículo 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Entiendes este pasaje? Que si confiesas hoy con tu boca que Jesús es el Señor, esta palabra Señor en el griego original es kurios, significa amo, total. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, crees que de verdad Jesús resucitó, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia. O sea, una cosa es creer con la mente. Creemos que Jesús vino a la tierra, existió y murió y resucitó. Pero no le creemos a su palabra. Pero ahora, si creemos con el corazón a este mensaje que tú estás escuchando, porque con el corazón se cree para justicia, y esta palabra justicia es derivada de la palabra justificados. Con el corazón, si tú crees para ser declarado inocente, Dios te declara inocente cuando tú crees en tu corazón. Pero con la boca se confiesa para salvación. Tienes que confesar a Jesús, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿No te gustaría recibir hoy el regalo de Dios gratuitamente? Por fe. Si tú quieres aceptar a Cristo por primera vez a que entre a tu corazón, no importa la religión que tengas. Tal vez tengas religión, pero no tengas a Cristo dentro de tu corazón. Invítalo a que entre. Recibirás el perdón de tus pecados porque estarás aceptando su sacrificio perfecto. Si tú quieres hacerlo hoy, dile estas palabras. Ahí donde está escuchando el mensaje, cierra tus ojos, donde quiera que tú estés. Hombre o mujer que me escuchas, joven o niño que me escucha. Así como estás con tus ojos cerrados, repite estas palabras con todo tu corazón. Señor Jesús, reconozco que soy un pecador delante de ti, que he hecho lo malo ante tus ojos. Gracias por hablarme a través de tu palabra. Creo en ti, Señor Jesús, y tu sacrificio perfecto que hiciste en esa cruz en mi lugar. Gracias por pagar la deuda de mi pecado. Señor Jesús, te invito a que entres a mi corazón en este instante, porque te recibo y te acepto como mi Salvador personal. Lávame con tu sangre preciosa. Séllame con tu Espíritu Santo. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y gracias por salvarme en esta hora. Te lo pido en tu santo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración de fe con todo tu corazón, la Biblia dice que tus pecados han sido perdonados. Esto se recibe por fe. Lo que necesitas es ahora conocer más del Evangelio del Señor Jesucristo. Te invito a que comiences a leer la Biblia en el Nuevo Testamento, de Mateo hasta Apocalipsis. Si conoces alguna iglesia cristiana cerca de tu casa,
congrégate. Pídele a Dios que te dé una buena iglesia en esa ciudad donde vives. O si vives aquí en esta ciudad de Tuxtla Gutiérrez y quieres congregarte, mándanos un messenger, mándanos un mensaje, deja un comentario para que te demos la dirección y el lugar para que puedas venir a congregarte. Lo que necesitas es conocer más de la palabra de Dios. Hoy puedes estar seguro que Dios ha perdonado tus pecados y que tu nombre fue inscrito en el libro de la vida. Has pasado de muerte a vida. Gracias por escuchar este mensaje y que Dios te bendiga. En el nombre de Jesús. Amén.